Telereportaje. El movimiento social continúa en Francia. Hubo un llamado nacional para ayer, el asunto de las pensiones. Nos enlazamos hasta París con Sergio Arturo Ábalos Magaña, investigador y profesor de Derechos Humanos, para que nos cuente, para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo en aquel país. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, Manuel, un saludo afectuoso a ti y a todos tus radioescuchas de Telereportaje. Pues acá continuamos con los movimientos sociales, de los que ya les habíamos hablado anteriormente, más de 50 días ya de movimiento. Si bien es cierto que la huelga, estrictamente hablando, en el transporte parisino se detuvo porque ya eran demasiados días en que los empleados no recibían pues su salario por estar en huelga. Sin embargo, el malestar persiste. Hay muchos otros grupos sociales que están en huelga. Los empleados de transporte lo hacen puntualmente. Por ejemplo, hubo un paro ayer, va a haber un paro el jueves, y están movilizados los abogados, el personal de hospitales, personal de limpia. Es una situación muy, muy grave. Francia vive un momento político, social, histórico, pero a la vez trágico y muy complejo. ¿Cuál es la magnitud de estos paros que van organizando, por ejemplo, el de ayer y el que se tiene programado para este jueves, Sergio? Sí, está impactando sobre todo a las grandes ciudades, como París, Marsella. Sin embargo, como te decía, hay movimientos que quizás tienen un impacto mediático menor, pero que no son menos importantes. Me refiero concretamente, por ejemplo, a las huelgas del personal hospitalario, porque ellos hacen una huelga, si quieres, simbólica. No pueden dejar de trabajar, sobre todo quienes ocupan de las urgencias, por ejemplo. Ellos ya llevan más de un año en huelga, pero lo que hacen es que se ponen una banda en el brazo o se ponen en su bata de médico, se pone un médico en huelga, porque al mismo tiempo no pueden dejar de atender a los pacientes, ¿no? El impacto económico también es importantísimo, porque tú recordarás que el movimiento de los chalecos amarillos pues persiste desde hace también ya más de un año, y esto continúa sábado con sábado. Entonces, además, cada vez que hay una manifestación grande como la que va a haber el jueves, muchos de los comerciantes que se encuentran en el itinerario de la manifestación pues deciden cerrar, porque la situación entre manifestantes y policía es muy, muy tensa. La policía ha estado reaccionando últimamente, de muchos meses para acá, de manera particularmente agresiva, y de hecho Amnistía Internacional estima que ha habido alrededor de 2.500 personas heridas en las manifestaciones. Acá, como en Chile, también numerosas personas han perdido manos y ojos durante las manifestaciones, por la utilización en particular de balas de goma y de un tipo de granada que al estallar puede arrancarle la mano a una persona. Estamos platicando desde París con Sergio Ábalos, que es profesor de Derechos Humanos, es investigador y nos mantiene al tanto de esta situación tensa que se vive en Francia. ¿Se ha incrementado o ha disminuido el movimiento con el paso de los meses, Sergio? Ha disminuido el número de personas que salen a las calles, en parte por miedo, en parte porque pues también la necesidad de trabajar. Y te imaginas, más de 50 días sin trabajar, muchos con el dolor de su corazón tuvieron que volver a trabajar.
pero se ha diversificado, porque inicialmente eran los empleados del transporte público. Ahorita te digo que se han agregado hasta los abogados que son un cuerpo social, además, que tradicionalmente se considera como conservador y que no tiene la costumbre de salir a las calles, pues están no solamente haciendo huelgas, sino también saliendo a manifestar a las calles, ¿no? Bueno, ahorita en las escuelas primarias hay un periodo de vacaciones aquí en Francia, pero en cuanto se vuelva a clases, está anunciado que los profesores de primaria, secundaria y preparatoria, muchos se van a unir de nuevo, van a relanzar, van a reiniciar movimientos de huelga, ¿no? Hay muchos investigadores en las universidades que también están en huelga. 10 revistas científicas universitarias están en huelga. Te digo, esto se ve menos quizás en los medios y le acomoda al gobierno, porque así puede minimizar la visibilidad del movimiento, pero eso está ahí. Además, estamos a un mes de que hayan elecciones municipales en las que se está jugando todos los municipios del país, y en particularmente París, donde también ha habido una crisis política, porque el candidato a la alcaldía de París por parte del partido de Emmanuel Macron acaba de renunciar. Imagínate, renunciar a un mes de las elecciones por un escándalo de un video que le difundieron en redes sociales. Entonces, todo eso se complica más la situación. Para sustituir al candidato que renuncia, ponen a la ministra de Salud como candidata, pero en un contexto te digo, muy grave con el personal hospitalario y con la amenaza de la pandemia del coronavirus, porque en Francia ya hay 12 casos confirmados, ya falleció una persona y probablemente 2, no está totalmente confirmado, pero todo eso acumulado hace que la situación en este país sea particularmente compleja. Claro, oye, pero hay mesa de diálogo, el gobierno está platicando todavía con las partes, con los inconformes, o ya no existe diálogo alguno. Sí, bueno, el diálogo, entre comillas, porque la sensación que muchos tienen es de que les están dando largas. Hay mesas de reunión con los sindicatos y discusiones en la Cámara de Diputados, porque la ley fue depositada ante la Cámara y está siendo discutida en el Pleno. Pero como por ese lado tampoco está avanzando mucho, el gobierno ya está más o menos amenazando con utilizar una fórmula que existe en la Constitución, que es un artículo de la Constitución que le permite, en algunos casos, no someter la ley al voto de la Asamblea, ¿no? Es una particularidad medio rara de la Constitución francesa, que le permite al gobierno, dejar de lado la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero si hacen eso, pues la situación social creo que se agravaría todavía más. Por parte del gobierno no se ven señales de ceder en algo a lo que argumentan los inconformes, Sergio. No, hubo hace algunas semanas, se lanzó de parte del gobierno la idea de que podrían ceder en cuanto a la edad,
pero lo que se va confirmando cada día es de que fue algo que utilizaron temporalmente para calmar a una parte de los sindicatos, pero que en realidad van a insistir con el hecho de que la edad para retirarse va a quedar en 62 años, pero en realidad para poder recibir tu pensión completa vas a tener que trabajar hasta los 65 o hasta los 67 años. Y lo que sucede con muchísimas oficios y profesiones es de que a los 63 años ya no, o incluso a los 60 ya no estás en capacidad de trabajar. Uno de los movimientos más activos, por ejemplo, es el personal que limpia las alcantarillas, pero por dentro, todas las tuberías. Ese tipo de personal tiene una expectativa de vida 17 años menor a la del promedio francés. Entonces ellos dicen, nosotros cuando llegamos a los 60 años ya no podemos, ya no estamos en condiciones de trabajar. Y lo que pasa es de que también ha venido a echarle gasolina al fuego el hecho de que el gobierno sí ha cedido, pero con grupos que tenían más peso, que podían eventualmente bloquear más al país. Se dieron, por ejemplo, con los pilotos de líneas aéreas, a ellos les conservaron la edad de retiro prevista, se dieron con los militares, se dieron con la policía, y entonces, bueno, muchos otros grupos están diciendo, si la reforma es tan buena, ¿por qué ceden con ellos y por qué nos afectan a nosotros? Entonces, se está metiendo cada vez más este gobierno en camisa de 11 varas, como se dice coloquialmente. ¿Podremos decir que está en riesgo la administración de Macron en Francia por todo lo que se está viviendo, por las posturas, por la inflexibilidad que ha mostrado, por la incapacidad de llegar a acuerdos, Sergio? Está en riesgo el gobierno. Y aquí quisiera precisar el hecho de que el sistema francés no es un sistema presidencial, sino mixto, es semipresidencial con rasgos parlamentarios. Es decir, que Emmanuel Macron es el presidente, jefe de Estado, pero hay un gabinete de ministros y un primer ministro. Entonces, lo que podría en un momento dado saltar es el primer ministro, en un primer momento. Pero lo que también se está poniendo en riesgo es una eventual reelección de Emmanuel Macron. Está a porcentajes bajísimos de aceptación, como prácticamente nunca en la historia de Francia, y más del 60% de los franceses piensan que no debería ni siquiera pensar en intentar presentarse a la reelección al final de su mandato. Bien, pues estaremos muy atentos de lo que ocurra en Francia. Yo agradezco mucho estos minutos, Sergio. Te envío saludos. Gracias, Emanuel. Una última frase, si me lo permites. Sí, claro. A mí me llama mucho la atención este caso, porque aunque pueda parecer distante, yo creo que este conflicto francés nos enseña mucho sobre cosas que han ocurrido en México, ¿no? La reforma contra la que se están oponiendo los franceses hoy es muy parecida a la que se impuso en México en 1997. Y en México en ese momento no hubo ningún tipo de protesta, pasó totalmente desapercibida, en parte porque no existía tan fuertes las redes sociales y también por falta de organización de las oposiciones en ese periodo. Sin embargo, yo creo que deberíamos ver con más interés lo que pasa más allá de nuestras fronteras, porque los pueblos deberíamos poder aprender los unos de los otros
de las maneras más eficaces de responder a los problemas que vivimos. Sin duda, te agradezco mucho, Sergio. Buenos días. Gracias a ti, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Es Bueno. el investigador Sergio Arturo Ábalos, es profesor de Derechos Humanos en París. Estamos en este enlace hasta allá, nos cuenta de la situación por la que atraviesa Francia en estos momentos. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. ¿Ya probaste los mejores tacos de costilla de Villahermosa? El sabor único